Gloria a Dios, gloria a Dios, qué bendición, mis hermanos, que Dios me los bendiga, gloria a Dios, aleluya. Esta noche, una noche de bendición, nos vamos uniendo para compartir la palabra del Señor, esta serie de aprendiendo de la Biblia. Amén, qué lindo de ese deseo de aprender, de desear más, a conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Empecé a ir a la iglesia cristiana cerca del año 91, 92, donde era más joven y flaco. Y nunca leía la Biblia, no me gustaba leer, en líneas generales, no me gustaba leer ningún libro, y mucho menos la Biblia, ¿no? Y para mí fue bien duro ir a la iglesia y veía que todos tenían sus Biblias. Entonces, yo me compré mi primera Biblia, no porque quería aprender de Dios de todo corazón, sino porque veía que los jóvenes tenían sus Biblias, ¿no? Y yo tenía mi Biblia que me regaló mi hermano, esas Gedeón chiquititas, esas azulitas, y yo decía, qué derroche, qué vergüenza, ¿no? O sea, que después me junté mis propinas durante 2 meses, 3 meses, mis propinas me juntaba y me compré mi Bibliaza. Me acuerdo que entré a la iglesia, era joven, soltero, mi Biblia, esta es mi Biblia. Todos decían, ¡guau! ¡Qué bonita tu Biblia!, ¿no? Y, ¿no? Con una mala motivación. Amén. Vamos a empezar orando entonces. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Este tiempo lo ponemos en tus manos. Queremos, Señor, aprender más de ti y queremos conocerte más, Señor. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, que estás en los cielos, Señor. Queremos conocerte más de tu misericordia, de tu justicia, de tu poder, cómo actúas, cómo tú obras, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y queremos conocer tu voluntad para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. El tema de hoy es, ¿ok?, cómo estudiar la Biblia. ¿Cómo estudiar la Biblia? Póngale el tema número 4, ¿ok? ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo yo puedo estudiar? Los primeros 3 temas hemos hablado de la importancia de la Biblia, ¿ok? Tremendo el tiempo, todo lo que ha sucedido, y hoy la tenemos en nuestras manos. Y no solo en nuestras manos, tenemos en internet, en los celulares, podemos bajarnos cantidad de Biblias. Qué precioso, ¿ok? Qué precioso. Antiguamente, en el siglo XV, por ejemplo, una Biblia solo tenían unas cuantas personas, reyes, gente de muchísimo dinero, y la tenían y ni siquiera la estudiaban, ¿no? Y hoy la tenemos en nuestras manos y esa Biblia nos ayuda. Vamos con el primer paso, ¿ok? Mm, el primer paso es tener la actitud correcta para leer la Biblia, ¿ok? Esto es lo principal. Yo recuerdo que, por ejemplo, yo quería acercarme más a la que ahora es mi esposa, ¿no? Y entonces yo quería conocer más de ella, aprender más de ella, pero ella venía con su hermana, ¿no? Y salíamos de la iglesia al paradero y de ahí, chau. Entonces nos empezamos a escribir, ¿no? No habían celulares en ese entonces, no había mensaje de textos, internet, computadora, que era lo que había era lápiz y papel. Entonces que nos empezamos a escribir cartas. Yo recuerdo cuando ella me mandaba una carta, ¿no? Entonces yo empezaba a leer su carta, ¿no? Y no la leía la carta de mis hermanos que me iban a molestar, ¿no? Entonces yo llegaba y agarraba las cartas, ¿no? Tenía las cartas ahí guardaditas, ¿no? Y apenas yo entraba a mi cuarto, lo primero cerraba la llave y sacaba la carta, ¿no? Y empezaba a leer, ¿no? Uy, ¿qué me ha querido decir, no? ¿Qué me ha querido decir? ¿Qué me quiere decir acá? Porque las mujeres hablan en segunda y también hasta en segunda se escriben, ¿no? Y ya estaba aprendiendo, ¿no? Entonces, esta es la primera actitud. Lo primero es, tú vas a leer tu Biblia, una actitud correcta. ¿Sabes qué, Señor? Yo no sé nada, Señor.
yo no merezco nada, pero quisiera conocerte, quisiera aprender, tengo hambre de ti. Jesús habló la primera bienaventuranza. A ver, recuerden, Mateo capítulo 5, bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, los que se dan cuenta que nuestra miseria espiritual, no soy nada, no tengo nada, no soy nada, Señor, pero tú me puedes enseñar y yo quiero aprender de ti. Ese es lo primero, porque el Señor es el que hace correr el velo sobre nuestros ojos y nos da entendimiento. Porque hay teólogos, eruditos en universidades que nunca han nacido de nuevo y nunca han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Uno de ellos era Saulo de Tarso y después se le aparece el Señor Jesucristo, el Cristo revelado, y todavía se nombra, se da a conocer como Jesús. Entonces, al tercer día sus ojos fueron abiertos y wow, dijo, oh, Él es el Cristo de las Escrituras. Jesús les habla a los dos caminantes de Maús, ¿no? Y dice que les empezó, estaban desanimados, viendo a Jesús tantas cosas y estaban desanimados, tristes. Ya se acabó todo, ya no pasa nada. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y Jesús les empieza a hablar lo que decía las Escrituras acerca del Cristo, desde Génesis, los profetas y las Escrituras. Un promedio de horas caminando y Jesús les escribió. Y dice que mientras ellos escuchaban a Jesús, su pecho ardía. Esa es la palabra. Esa es la palabra que cuando tú y yo leamos las Escrituras, oh sí, Señor, qué tremenda tu palabra. Amén. Entonces, ese es lo primero. Amén. ¿Qué es lo primero? Una actitud correcta. ¿Ok? ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a nuestra relación con Dios? ¿Cuál es nuestra motivación para leer? Yo recuerdo que la leía para encontrar errores. Leía y decía, este versículo es para mi mamá. Uy, este versículo es para mi papá. Este versículo es para mi hermana. Este versículo es para mi hermano. Este versículo es para el pastor. Para todos era menos para mí. Yo era santo, ¿no? No. Vamos a la Biblia, es para ver, para aplicarla. Yo necesito cambiar. Este es nuestro manual para poder cambiar. Amén. En segundo lugar, ¿ok? En segundo lugar, ¿qué cosas debemos, cómo estudiar la Biblia? En primer lugar, tener una actitud correcta. Amén. En segundo lugar, debemos de tener un método correcto para estudiar la Biblia. Muy bien, vamos con la siguiente diapositiva. Debemos de tener un método correcto. Ahora, hay muchos métodos. Me estaba pasando ese versículo. Está bien, ahí nomás lo dejamos, regresamos a ese versículo. Cuando tú y yo vamos al Salmo 119, 103, ya me estaba olvidando, disculpe. Este Salmo precioso. Miren lo que dice David, tu palabra es para mí más dulce que la miel. Cuando tú tienes la actitud correcta, mi hermano, cuando tú hay esa necesidad y ese hambre, yo quiero aprender la Biblia, uy, mi hermano, no podemos pasar horas estudiando la palabra de Dios. Si regresamos a la diapositiva anterior, vamos a ver dos actitudes que podemos tener frente a la Biblia. ¿Okay? Podemos tener, ¿qué actitud? Esa de aburrido. Ay, el pastor me ha dicho que tengo que leer la Biblia. Mi hermano, de eso no funciona. Me toca mi tiempo de leer la Biblia. ¡Yeah! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Ok? Y nunca yo personalmente no estudio a estas horas, 9, 10, yo me duermo, hermano. Vengo más cansado que caballo de bandido. Entonces yo, mi hermano, yo a esa hora me duermo. Si yo agarro mi Biblia ahorita, la voy a babear. ¿Qué es lo que yo quiero estudio mi Biblia? A 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, un momento donde nadie molesta, nadie dice nada. Uy, qué lindo, tú y el Señor. Amén. Bien, entonces vamos al punto 2, ¿ok? Entonces, vamos a ver que hay varios tipos de métodos bíblicos, o métodos de estudios bíblicos, ¿ok? Entonces, pasamos al siguiente y ahí vamos a ver que hay varios métodos, ¿ok? Método inductivo, muchas formas de llevar métodos de la Biblia, ¿ok? Avanzamos a la siguiente diapositiva y que tú puedas ver. Hoy vamos a ver uno práctico que tú y yo
yo puedo aplicarlo a mi vida, ¿ok? Y uno práctico es el siguiente, ¿ok? Para eso, anoten ahí. ¿Cuál método yo voy a usar, ¿ok? Vamos con el primer paso. Avanzamos a la siguiente diapositiva. ¿Ok? Ahí estamos viendo los tipos de métodos que hay. Hay muchos, ¿ok? Hay como, de estos, después he visto que hay 15. Oh, Dios mío. Vamos con el que yo uso y el que a mí me ayuda, ¿ok? Primer lugar, vamos a anotar ahí 5 pasos para un estudio de la Biblia. El primer lugar, leer el texto en su contexto, ¿ok? Nunca agarres, voy a leer la Biblia, y en realidad no lees la Biblia, lo que lees es un versículo. Ah, leo un versículo y listo, ya me voy, aleluya. Leer un versículo te toma 30 segundos, 20 segundos, y de eso no va a vivir usted. ¿Cuánto te demoras en comer? ¿Cuánto te demoras en ir al baño, en ir a estar en el parque? O ver una novela, 1 hora para ver la novela. Entonces, por lo menos 1 hora es lo que yo utilizo, mínimo 1 hora, para yo y el Señor, yo crecer, yo mismo, mi formación mía. ¿Ok? Algunas lo uso para la iglesia, para aprender. Por ejemplo, el martes enseñamos a temas X, ya sea, ¿no? En este tiempo se está hablando de matrimonios. Hoy día estamos hablando de la escuela, pero después para aplicar a los jóvenes el domingo. Entonces yo voy algo mío. A veces leo para mí, personal, qué yo voy aprendiendo, qué voy haciendo. ¿Ok? Pero ¿qué hacía antes? Yo agarraba un día, agarraba por aquí, leía por acá, otro día por allá, otro día por acá, por allá, ¿no? Y cuando no leía, ya teníamos el WhatsApp, ¿no? A ver qué me ha mandado el pastor. ¡Oh, excelente! Listo, ya subí con eso voy a comer. Con eso, mi hermano, no salimos adelante. Lo que nos va a fortalecer nuestra fe es tu estudio, escudriñar las escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Escarbar, escarbar. Entonces, leer el texto en su contexto, de quién está hablando, qué está hablando, leámoslo del capítulo, qué está diciendo, a quién le está hablando. Amén. Vamos con el siguiente. Ok, vamos con el siguiente. En segundo lugar, avanzamos a la siguiente diapositiva, tenemos que buscar el significado individual de las palabras. Debemos recordar que las palabras tienen un significado diferente. Por ejemplo, el maíz, ¿no? Quiero maíz, quiero tostado, quiero canchita. Tú vas a Lima, en el Callao, vas a comer tu cevichito. Una canchita, por favor, canchita para el ceviche, ¿no? En otros lugares le llaman maíz, en otros lugares tostado. Miren, en nuestro mismo país ya tiene 3 connotaciones, ¿no? Yo estaba en Lima, yo no soy arequipeño y estudié primaria y secundaria en Lima, y me preguntaba el profesor, ¿dónde vivías? Oh, yo viví en Arequipa, al lado de la chacra. ¿La chacra? ¿Qué es la chacra? Sí, ahí a la Yogia, ahí al lado de la Yogia también juega. ¿Qué es la Yogia? ¿No? Entonces, ¿qué es Yogia? ¿No? La torrentera, es un riachuelo. Ah, decían, ¿no? En nuestro mismo. Entonces, la Biblia fue escrita en 3 idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, un gran porcentaje de la Biblia, digamos un 98%, 95%. Yo no soy un erudito, pero en gran manera fue escrito en hebreo. Entonces, para tú estás leyendo hebreo, el Antiguo Testamento, buscamos un diccionario bíblico acerca del hebreo. Y un poquito fue escrito acerca del arameo, como decir español y quechua, el arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en el griego y el griego koiné, porque hay 5 tipos de griego. Un griego antiguo, después viene el griego koiné, que fue 300 años antes de Jesús y 300 años después de Jesús, 600 años se usó ese tipo de griego. Después vino otro tipo de griego y después viene el griego actual, porque usted va a Grecia y en Grecia está ese tipo, el griego que habla en Grecia, hablan el idioma griego. Entonces, en este punto del significado, necesitamos un diccionario bíblico. ¿Ok? Hay muchos. Por ejemplo, mi suegro tiene ese diccionario bíblico. Ahí yo me lo robaba de su casa, me prestado
poder estudiar la palabra de Dios. Gracias a Dios hoy tenemos el internet, ¿no? Hoy yo tengo cerca de 7 diccionarios bíblicos en la computadora, pero en el internet podemos tener muchos más diccionarios bíblicos. Entonces, no un diccionario común de la Real Academia de la Lengua también es importante, sino el diccionario bíblico. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Ok? ¿Qué quiere decir esa palabra? Entonces, nosotros ya no nos vamos a inventar porque leemos la Reina Valera, no entendemos y podemos hacer doctrina de algo que de repente no está, es lo que no quería decir el texto ni el trasfondo del mensaje. Amén. Avanzamos. Después de leer, también otra herramienta que nos ayuda es esta, que es la concordancia bíblica, ¿no? Acá yo tengo esa se llama, ustedes ponen en Google, concordancia electrónica, y esa uso yo, concordancia electrónica, y plin sale, ponen la palabra, por ejemplo, ahí sale la palabra iglesia, y sale donde aparece esa, todos con letrita rojita, donde aparecen todos los versículos de la Biblia, en toda la Biblia, en qué lugares aparece. Entonces, si uno quiere hablar, por ejemplo, de un tema temático, voy a hablar del perdón, sale todas las palabras perdón. Voy a hablar acerca de un tema X, eso, ¿no? Generalmente toda mi vida predicaba de una manera narrativa. Jesús predicaba de una manera narrativa, iba narrando y de ahí iba enseñando. ¿Ok? Actualmente yo más uso la predicación expositiva. Vamos exponiendo poco a poco, vamos enseñando. Llevo cerca de más de 6 meses enseñando Primera de Pedro. No se aburren los hermanos de la iglesia, ahí ya están, ¿no? Aburridos de que solo les predico Primera de Pedro. Ya entré el capítulo 5, Dios mediante, hermano, este año vamos a acabar Primera de Pedro. Mentira, cuando acabe la pandemia, la cuarentena acaba. No, mentira, es una broma. Entonces ya entramos todo el contexto, ya me ayudan, porque yo leía por aquí, por allá, otro domingo predicaba, entonces entendemos todo el panorama, ¿no? De Pedro, ¿no? Por cada vez que leo un versículo, le hablo a una iglesia que había sufrido, pasado tantas cosas, tantas adversidades, y él le dice, le da, tú eres la nación, y tú eres el Señor los ha elegido, los ha predestinado, habla de la presencia de Dios, wow, habla temas lindos, preciosos, y también, entonces ya encajamos en el contexto. ¿Qué estaba sucediendo? Nerón arrasó con toda la ciudad, murieron 5.000 cristianos, fueron quemados, mucha gente, había mucho dolor, angustia, salieron a otros lugares, y Jesús Pedro le dice, ustedes son nación escogida, pueblo escogida, real sacerdocio, vamos para anunciar las virtudes, predican, después del capítulo 5 dice, asentar la gracia, los problemas, las dificultades, es normal, gloria a Dios, nos están purificando el Señor con el fuego. Entonces, oh, gloria a Dios, ahora ya entiendo todo lo que está hablando. Bien, entonces necesitamos un diccionario, podemos buscar en internet, bajamos un diccionario y empezamos a leer. Una concordancia que pues en la Biblia, generalmente miren en su Biblia, miren acá yo tengo mi Biblia, es Reina Valera, esta Biblia la tengo ya 19 años, 18 años, mi esposa me la regaló nuestro primer aniversario. Entonces, hay una concordancia, ¿no? Están también en la Biblia de estudio, está al final. Tú vas a ir al final de tu Biblia y vas a encontrar ahí una concordancia bíblica. ¿Ok? Y al final de las hojitas, ahí aparece. ¿Ok? Una palabra y ahí aparece en qué versículos están. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más uso yo? ¿Ok? Yo les voy a enseñar lo que yo hago, lo que yo, para mí, me ayuda. ¿Ok? Entonces, en segundo lugar, yo le consulto con comentarios bíblicos. Anota ahí, comentario. ¿Ok? No doctrina bíblica, es comentario de un hombre. ¿Ok? Y uno de los que más uso es de William Barclay. Entonces, enseña muy bien, de un versículo te habla 3 hojas, 4 hojas, solo de un solo verso, ¿no? Entonces uno empieza a leer y empieza a hablar el trasfondo cultural, la historia, quién le dijo, por qué le dijo, qué estaba sucediendo. Entonces, uy, uno aprende, sí había sido, que, oye, ay, ay. Entonces uno empieza a entender ya el panorama más
Entonces tampoco te digas ese nomás, ¿no? Yo generalmente uso como 7 comentarios bíblicos, ¿no? Además, Henry es uno bueno, ¿no? A pesar de que él es estacionista, me parece, ¿no? Pero igual, ¿no? Leemos el Diario Vivir, hay bastantes comentarios bíblicos y me ayudan bastante, ¿no? Me abren el contexto, ¿no? Uso también Enduring Word, me ayuda bastante también de hombres estudiosos de la palabra de Dios, que palabra por palabra te la van explicando cuál era el significado, qué quería decir, qué es lo que están haciendo. Entonces, eso es lo que yo me he demorado, ¿no? He hecho mi propio material, por ejemplo, de 1 Pedro, 60 hojas solo de 1 Pedro, y 1 Pedro solo son 2 hojitas, pero por fin en mi vida he entendido, ¿no? Y ahora entiendo qué quería decir Pedro. Claro que Pedro empieza a hablar de una manera desordenada. En cambio, Pablo, sus cartas primero habla, segundo capítulo, doctrina y después práctico, ¿no? No, Pedro, por aquí, por ahí hemos tirado cuadras con Pedrito. Amén. Entonces el comentario nos ayuda. Amén. Bien, vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Ok? Avanzamos una diapositiva más, por favor. Ahí está. En tercer lugar, compara el texto con el mensaje de toda la Biblia. Ven el texto a la luz de toda la Biblia, porque la Biblia está centrada, es cristocéntrica, ¿ok? Estaba en el Antiguo Testamento, apuntaba al Cristo, el Mesías que iba a venir. Jesús viene y habla y traza doctrina, Jesús viene y dice, he venido a darle el verdadero sentido de la ley. Entonces, comparar el texto con el mensaje de toda la Biblia. ¿Ok? No puedo hacer doctrina de una sola cosa. Amén. Vamos. También es importante el uso de versiones de la Biblia. El uso de las versiones de la Biblia nos ayuda muchísimo. ¿Ok? Muchísimo. Después de ya que hemos hecho, ya también agarro y leo unas. En el celular lo podemos obtener también, ¿no? Leo unas Biblias, ¿no? Por ejemplo, un salmo conocido. A ver, un salmo conocido, el Salmo 23, por ejemplo, ¿no? Uy, el Salmo 23, que la gente se lo sabe de memoria. Miren lo que dice escuchen la traducción, nueva traducción viviente. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Porque la Reina Valera dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Futuro. Pero la nueva traducción viviente dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Presente. Okay. Verso 2, en verdes pastos me deja descansar. Okay. Me conduce junto a arroyos tranquilos, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así honra su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Entonces puede tener una Biblia, puede tener la TLA, traducción lenguaje actual, la Biblia, la BLS, Biblia de lenguaje sencillo, como lo dice Biblia de lenguaje sencillo. Esa les he comprado a mis hijas. Entonces ellas leen su Biblia, primero les compraba de muñequitos, figuritas, y yo les explicaba, les leía. Ahora ellas solitas se leen, ¿no? Ellas leen versiones más actualizadas, ¿ok? Sencillas. Y yo sí usamos la base, la Reina Valera, la Biblia al Día, la Biblia de las Américas, la Biblia contemporánea, la Biblia de Jerusalén, Torres Amat. Mientras más versiones, mucho mejor. Y ahora ya no necesito comprarlas, las tenemos en el celular, me las he descargado a la computadora y ahí tengo como 65 versiones. Entonces empiezo a leer 1, 2, 3, 4, 5, 15 versiones. Hay programas, yo uso el S-Word, que es en inglés la espada del Señor, y también hay Illumina, ya se me fue el otro nombre, muy tremendas, ¿ok? Pero, pastor, solo yo tengo mi bibliecita. No te preocupes, ¿ok? No te preocupes, vamos ahorrando y nos vamos comprando. Creo que la mayoría
la mayoría en casa hay una computadora. Entonces, con una computadora empieza a ordenar. O en un cuadernito empieza a ordenar. Ya no por aquí y por allá. Amén. Avanzamos a la siguiente diapositiva entonces. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tengamos en cuenta en cuál de los testamentos estamos ubicados. Ok, si estoy leyendo Primera de Samuel, ok, estoy en el Antiguo Testamento, ¿no? Ya no voy a ir a matar, ¿no? Mata a tus enemigos, no quede ni uno. Uy, si voy a matar a mi vecino y lo voy a degollar. No, señor. Ok, ese es el antiguo. Tenemos que hacer un sacrificio, ¿no? Y ahí vienen las distorsiones, salen religiones o sectas que empiezan a distorsionar el sentido de la ley. Jesús vino a dar el sentido de la ley. Entonces ya el apóstol Pablo dice, nosotros somos sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nuestro sumo sacerdote Jesucristo, y él hizo un sacrificio una vez y para siempre. ¿Y cuál es nuestro sacrificio? La santidad, el consagrarnos a Dios. Entonces, y entendemos dónde estamos leyendo. El Antiguo Testamento, el apóstol Pablo dice, fue escrito como ejemplo para nosotros. Nosotros somos la iglesia del Señor. Iglesia, ¿ok? Somos la iglesia. El hebreo dice, Señor, sacrificio y holocausto por el pecado no te agradaron. Quita lo primero y establece lo último. El plan iglesia, dentro del reino de Dios. Lo que Dios quiere darnos para nosotros. Amén. Muy bien, así que de qué está en el Antiguo Testamento, no le estoy diciendo que no lea el Antiguo, sí, uy, mi hermano, ahí aprendemos cosas lindas, ni más aún Proverbios, precioso, precioso Proverbios, por lo menos un versículo según el día, lea unos 3, 4, 5 versículos según el día. Si hoy día es 4 o 5, vamos al capítulo 5 a ver qué cosa hay. Amén. Bien, siguiente, ya estamos acabando. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ok? ¿Qué más? Quinto lugar, tener en cuenta las circunstancias históricas en las que nace el texto bíblico. Miren qué interesante que Romanos nos habla de Génesis, ¿no? Empieza a hablar desde el comienzo, empieza a explicar toda la doctrina de la escritura de Pablo y los apóstoles, empiezan a explicar, a darle todo el contexto, poder entender. Entonces yo leía a veces solo el Antiguo Testamento, decía, no entiendo, estoy perdido, ¿por qué hacían así? Pero lees el Nuevo Testamento, los héroes de la fe, empiezas a leer las cartas de Pablo, de los apóstoles, oh, sí, así era. Uy, gloria a Dios, así solo tengas tu biblita chiquita, mi hermano, ahí la Biblia nos habla de la santidad, del temor de Dios, de agradar a Dios, de ser generoso, de amar, de perdonar. Nadie puede decir, es que yo tengo una biblita chiquita, por eso no salgo adelante. No. ¿Ok? Y a ver las hermanas, ¿cuánto gasta en un jean? ¿Cuánto gasta en algo? ¿Y cuánto está invirtiendo? Yo cuando conocí al Señor, todavía estaba en quinto de secundaria, fueron y nos regalaron a cada uno, no sé qué iglesia fue, y nos hicieron un evangelismo y nos regalaron una Biblia a todos. Éramos 1.200 cadetes y nos regalaron 1.200 Biblias. Y yo no escuché nada del mensaje porque a la hora que empezó a predicar yo me dormí. Cuando terminó me desperté y acabó, sí, allá, listo, ¿no? Y a la salida nos regalaron una Biblia a cada uno. A las semanas mi hermano empezó a la iglesia, él tuvo un cambio con Jesús y su rostro cambió, su vida cambió. Y dije, sí, Dios existe, Dios es real. Entonces empecé a la iglesia, pasaron la semana, los meses, yo quería más del Señor en la iglesia salía a hacer evangelismos y yo recuerdo que les regalaban las Biblias chiquititas, a veces solo escuchaban 100 personas, solo salían 5 adelante y yo decía, si salen 5 yo les puedo regalar una Biblia. Iba donde mis compañeros al colegio y les decía, oye, tu Biblia la vas a leer, regálamela. Ya, te la regalo. Otra me decía, regálame tu Biblia. No te la vendo a 10 soles. Ya, véndemela. Y salía del colegio con 5, 7, 8 Biblias. Entonces, cuando iban a los evangelismos, yo me iba yo no predicaba. Yo recién era bebé en la fe y los hermanos predicaban, mi hermano, los líderes predicaban y la gente salía adelante y yo iba y les regalaba una Biblia. ¿No? Mi Biblia es que me compraba, ya no gastaba. Entonces, ¿en qué invertimos? En lo más precioso, busca primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Bien, entonces, hoy hemos hablado de cómo estudiar la Biblia. Vamos a repasar, regresamos rapidito,
¿ok? Y lo más importante, la aplicación. Lea lo que yo lea, ¿cómo lo aplico a mi vida? Tengo que aplicarlo, porque si no lo aplico, pues de nada. Es como que si usted se prepara un ceviche y no se lo va a comer, se hace un postre y lo deja ahí guardado. No, mi hermano, lo que estudiamos yo tengo que pensar, meditar, a ver, Señor, si yo estoy hasta el mal, Señor, porque la palabra va hasta lo más profundo de nuestro corazón. Sí, Señor, tengo que cambiar, soy resentido, Señor, soy gritón, soy enojón, Señor, sí, Padre, tengo que cambiar, tengo que mejorar. Amén. Gloria a Dios. Bien, si tienen algunas preguntas nos pueden escribir ahí, escríbanos por favor, y mientras que repasamos rápidamente, en 30 segundos repasamos lo que hemos visto. ¿Amén? Hemos hablado de la primera característica que debemos de tener un corazón necesitado, ambiente. Hemos visto hoy día cómo estudiar la Biblia. En primer lugar, hemos visto, avanzamos al siguiente, tener una actitud correcta. Sí, yo quiero aprender, yo quiero, Señor, enséñame tu palabra. Amén. En segundo lugar, hemos visto que hay varios métodos, ¿ok? Hay varios métodos para estudiar la Biblia. ¿Cuál es el método que yo uso? El siguiente. Para ese método que yo uso, que el pastor usa, ¿ok? Avanzamos. Usamos 5 pasos. Ahí hay los métodos, estudio muchísimos. El primero, leer el texto en su contexto. No solo leo un versículo, leemos todo. Leo todo el capítulo, ¿ok? Y lo voy mordiendo, lo voy masticando. En segundo lugar, ya me detengo en un versículo, ¿no? ¿Qué palabra? ¿Qué significa esa palabra? ¿No? Por ejemplo, lees 1 Pedro y sale la presencia de Dios. ¿Qué es esa palabra? Presencia, ni siquiera es presencia, sino presencia. Entonces empieza a buscar, ¿no? Uno lee en el diccionario, ¿no? Es el previo conocimiento de Dios. ¡Oh, así! Ya, qué interesante, ¿no? Ok, muy bien. Ok, muy bien. Si es Antiguo Testamento, buscamos en hebreo. Si es el Nuevo Testamento, en griego. Hemos visto los diccionarios. Después las concordancias. Ahí está. ¿Cuántas veces aparece esa palabrita? Y los comentarios bíblicos, ¿no? Leo un comentario bíblico. Eso es lo que yo uso para hacer un mensaje. Amén. Y comparamos el mensaje que dice la Biblia en todo su contexto. Por ejemplo, ¿por qué Jesús lavó los pies? Y yo decía, es humildad, el Papa lava los pies, cierto líder religioso también lava los pies. Yo le pregunto, ¿debemos de lavar los pies a los demás? En la iglesia, ¿por qué no nos lavamos los pies? Ahora en la pandemia nos vamos a lavar los pies, pastor. No estamos siendo bíblicos, porque hay que ver el contexto, hay que ver cuál fue la verdad teológica de ese versículo. ¿Okay? ¿Qué quiso enseñar Jesús? ¿Okay? ¿Qué es lo que quiso enseñar Jesús? ¿Okay? Comparar el texto con todo el mensaje de toda la Biblia, ver el texto a la luz de toda la Biblia. En cuarto lugar, tengamos en cuenta cuál de los dos testamentos estamos ubicados, que estamos leyendo. Leamos primero los evangelios, ¿ok? Después vamos leyendo las cartas de Pablo, Pedro, ¿ok? A los romanos, filipenses, colosenses, tesalonicenses. Santiago escribió, ¿no? El hermano del Señor, 1 Pedro, 2 Pedro, vamos leyendo, Judas también escribió. Entonces, wow, qué tremendo, vamos leyendo un salmo lindo también, vamos leyendo proverbios cada día según el día que sea y nos vamos fortaleciendo. Y en quinto lugar, tener en cuenta las circunstancias históricas en que nace el texto bíblico. ¿Por qué dijo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Para que nosotros podamos entender el mensaje. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gloria a Dios. Y la aplicación, que es lo más importante. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento. Ponemos en tus manos, Señor, este curso, Señor. Padre, que podamos mejorar, que podamos aprender cómo estudiar tu palabra, Señor. Cómo podemos mejorar, Señor. Enséñanos, Señor. Queremos que tú nos formes. Queremos llevar nuestro matrimonio conforme a tu palabra. Queremos llevar nuestros negocios conforme a la palabra de Dios. Queremos llevar nuestra relación de familia conforme a la palabra de Dios. Quiero llevar, Señor, mi vida conforme a tu palabra. Quiero hacer tu voluntad y tu voluntad está en la preciosa palabra de Dios.
Amén, mis hermanos. Que Dios me lo bendiga. Si tienen algunas dudas, preguntas, escríbanlo, por favor, para que nosotros en la siguiente podamos contestarles. Amén. No se pierda, léelo, estudie la palabra del Señor con todo su corazón. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Bendiciones. Aleluya. Gloria a Dios. Sigan adelante en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos el próximo jueves. Gloria a Dios.